Módulo 3, el asesor de servicios. Punto número 14, el asesor estadístico para el análisis de datos. Los médicos nos sentimos alarmados cuando un paciente llega con una enfermedad al hospital en estadio terminal. En ese momento no importan las razones por las que el paciente nunca acudió cuando presentaba los primeros síntomas. Poco o nada podemos hacer por el paciente. Lo mismo ocurre cuando el tesista llega a nosotros, los que además somos estadísticos, con sus datos recolectados para su tesis llena de errores metodológicos y sesgos por todos lados. No existe análisis estadístico capaz de corregir los errores metodológicos y de recolección de datos que se cometieron desde el principio. Muchos tesistas recurren a solicitar apoyo del asesor estadístico después de recolectar los datos, para darse con la ingrata sorpresa de que los datos recolectados no sirven para nada. Incluso suena desconcertante cuando los tesistas, ya sea de pre o posgrado, mencionan la siguiente frase: necesito que me haga unas tablitas. Hace poco me contactó un nefrólogo que quería comparar la eficiencia de dos métodos diagnósticos. Él quería saber cuál de los dos métodos diagnósticos era más eficiente. Realmente esto no es algo de lo que se habla en los libros de estadística. Esto es precisamente estadística aplicada a la investigación científica, resaltando la palabra aplicada. En estos casos hay que recurrir a un asesor estadístico, y si no comparte tu línea de investigación, por lo menos que pertenezca al mismo campo del conocimiento, en este caso, las ciencias de la salud. Si vas a desarrollar un chi cuadrado o una T de student, puedes hacerlo esto tú mismo, pero si no conoces el procedimiento estadístico para el propósito de tu estudio, no te sientas mal, no es ningún crimen no conocer todos los procedimientos estadísticos. En ese caso, bien podrías contratar a un asesor estadístico y asegúrate de que te enseñe cómo realizar el procedimiento. La relación contractual con tu asesor estadístico debe incluir tu capacitación en el tema. En esta presentación descubriremos cuáles son las labores del asesor estadístico en caso de que exista uno, lo cual equivale a decir cuáles son los cuidados estadísticos que debes tener en caso de no poseer un asesor estadístico. Habitualmente se piensa que el asesor estadístico se limita solamente a la construcción de tablas y la realización de sus pruebas estadísticas. Pero ahora veremos la importancia de su participación en la elaboración del cuadro de operacionalización de variables, el planteamiento de los objetivos estadísticos, cómo evitar el error aleatorio, cómo evitar el error sistemático, en la validación de instrumentos y el uso del análisis estadístico como medio de control. El cuadro de operacionalización de variables es el diseño del estudio. El cuadro de operacionalización de variables es el puente de enlace entre la metodología y la estadística, específicamente entre el propósito del estudio expresado en el objetivo específico con los objetivos estadísticos. Un cuadro no es un capricho, en él se integran tres conceptos muy importantes: la dimensionalidad de las variables, los atributos de las variables y la relación entre variables. En la primera columna identificamos a las variables que participarán en el estudio, recordando que en esta selección de las variables tuvo participación el asesor académico de la especialidad. La tarea del asesor estadístico es agrupar a las características de las unidades de estudio en variables analíticas, de tal modo que un estudio descriptivo solo tendrá un grupo, el estudio relacional tendrá dos grupos y los estudios explicativos más de dos grupos. En la segunda columna del cuadro identificamos la dimensionalidad de las variables. Para ello hay que recordar que las variables pueden tener dimensiones físicas y se denominan objetivas, por ejemplo el peso, pero por otro lado las variables pueden tener dimensiones lógicas y se denominan subjetivas, por ejemplo la calidad de la atención.
Independientemente de que sean variables objetivas o subjetivas, las variables pueden ser unidimensionales si tienen solamente un indicador. Por ejemplo, la variable peso, cuya única dimensión es el propio peso. O multidimensionales si tienen más de un indicador. Por ejemplo, la variable índice de masa corporal, cuyas dimensiones son el peso y la talla. En la tercera columna, consignamos los valores finales de las variables, descubriendo sus categorías para las variables categóricas y las unidades para las variables numéricas. Esta es una buena forma de ayudarnos a identificar los indicadores. Por ello, a pesar de que esta es la tercera columna, suele ser la que completamos después de la identificación de variables. Los valores finales tienen una segunda función y es identificar la escala de medición que será consignada en la cuarta columna. En la cuarta columna escribimos las escalas de medición y para ello hay que recordar que las escalas son nominal, ordinal, de intervalo y razón. Esto es clave para el análisis estadístico, puesto que las pruebas estadísticas y los procedimientos estadísticos en general dependen de la escala de medición de las variables, las cuales se desprenden de los atributos que podemos identificar entre sus valores finales. No hay más columnas. El cuadro debe ser eso mismo, operativo. En los estudios experimentales se reemplaza este cuadro por un flujograma, que pone en evidencia al diseño experimental. Como un agregado podemos decir que en los estudios observacionales, el cuadro representa el diseño del estudio. Algunos investigadores suelen agregar columnas adicionales al cuadro de operacionalización de variables, con datos de lo más curiosos e innecesarios, que no ayudan absolutamente en nada al diseño del estudio. Ciertamente tampoco lo perjudican. En todo caso, si algún jurado lo solicita, será una modificación irrelevante. Planteamiento de los objetivos estadísticos. Los objetivos estadísticos son aquellos que para poder completarse requieren de un procedimiento estadístico disponible. Como es lógico, estos objetivos estadísticos hacen su aparición en la investigación cuantitativa, mas no en la investigación cualitativa, donde los objetivos son hermenéuticos. El objetivo específico del estudio no es lo mismo que el objetivo estadístico, aunque están muy relacionados. Analicemos el siguiente ejemplo de estudio. La obesidad como factor de riesgo para la diabetes. El objetivo específico del estudio sería determinar si la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes. Pero el objetivo estadístico dependerá del diseño que hayamos escogido. Si por alguna razón hemos escogido el diseño de casos y controles, entonces deberemos ubicar 100 pacientes diabéticos y 100 pacientes no diabéticos y comparar la proporción de obesos en estos dos grupos. De manera que el objetivo estadístico sería comparar la proporción de obesos en los pacientes diabéticos y no diabéticos. Si logramos demostrar tal diferencia, entonces la respuesta a la hipótesis sería: en el grupo de los diabéticos la proporción de obesos es mayor que en el grupo de los no diabéticos. Pero la interpretación sería: la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes. Entonces no es lo mismo dar respuesta a la hipótesis que interpretar. El asesor metodológico puede interpretar nuestros resultados solamente viendo los resultados de la prueba de hipótesis, mientras que el asesor estadístico no podría interpretar los resultados de la prueba de hipótesis si no conoce el propósito del estudio expresado en el objetivo específico. ¿Cómo evitar el error aleatorio? Un candidato a las elecciones del presente año decide hacer una encuesta a su población de estudio y para ello desarrolla un cuestionario, que será aplicado mediante una encuesta telefónica. Los resultados indican que está favorito y tiene 5 puntos de ventaja sobre su adversario más cercano. Sin embargo, el día de los comicios, el conteo final de votos declara ganador a su adversario. Lo que ocurrió en este caso fue un error aleatorio, porque las personas encuestadas que cuentan con línea telefónica en su domicilio no son necesariamente representativas de la población. El candidato tenía una clara ventaja en el segmento de la población que cuenta con línea telefónica a domicilio,
pero esto no refleja lo que ocurre en la población. La única manera de evitar esto es encuestar al 100% de la población y conocer de manera precisa cuál es la realidad. Pero esto puede resultar muy costoso y tomar mucho tiempo. Incluso a la Oficina de Procesos Electorales le representa mucho presupuesto y le toma como una semana dar su resultado final. De manera que si no podemos eliminar el error aleatorio, por lo menos debemos reducirlo, a tal punto que nos dé una idea aproximada de la realidad dentro de unos límites de confianza razonables. Si el candidato de nuestro ejemplo está primero en las encuestas y tiene 5 puntos de ventaja sobre su competidor más cercano, más menos 4 puntos, eso ya es una buena noticia para el candidato. Porque aun cuando estuviese en el límite inferior, tiene un punto de ventaja sobre su competidor más cercano. Pero ¿qué pasaría si los límites de confianza son más amplios, como más menos 10 puntos? Eso sí sería preocupante, puesto que en caso de estar en el límite inferior, estaría 5 puntos por debajo de su oponente. Lo razonable en este caso es reducir ese intervalo de confianza para acercarnos más a la verdad, y eso se logra únicamente incrementando el tamaño de la muestra. Pero no podemos incrementarla de manera indefinida, sino de acuerdo al margen de confianza que deseamos obtener para nuestras conclusiones. Para relacionar el margen de confianza deseado con el tamaño de la muestra, necesitamos hacer un cálculo del tamaño de la muestra. Y esto no es más que un algoritmo matemático donde el ingrediente fundamental para calcular el tamaño de la muestra es el nivel de confianza con el que deseamos obtener los resultados. Un nivel de confianza aceptable es del 95%. Si fuese más sería mejor, pero eso implica también tener una muestra más grande. Y ya hemos comentado los inconvenientes de tal situación. En cifras redondas, 400 personas representan a la población con un nivel de confianza del 95%. Por ello, los sondeos de opinión se hacen solo con 400 personas. ¿Cómo evitar el error sistemático? Luego de haber realizado el cálculo del tamaño de la muestra, vamos a suponer que vamos a trabajar con 400 electores o ciudadanos. Debemos descartar la idea de que la encuesta la vamos a realizar por teléfono. Ese tipo de selección solo sirve para la compañía que brinda el servicio telefónico a domicilio, porque para ellos su población objetivo son los usuarios de la línea telefónica, pero para el candidato de nuestro ejemplo, la población objetivo son todos los votantes, ya sea que tengan o no teléfono a domicilio. De manera que los resultados de una encuesta telefónica siempre van a estar sesgados. En ese caso tendremos que realizar un muestreo aleatorio. Pero para realizar el muestreo aleatorio debemos partir de la definición del marco muestral. Y esto viene a ser el padrón electoral, que representa una lista de todos los electores en una determinada región. Luego de haber identificado el marco muestral, viene el procedimiento de muestreo. Esto consiste en seleccionar la técnica de muestreo más idónea para nuestro estudio. Aquí debemos recordar que existen técnicas probabilísticas como no probabilísticas. Pero no elegimos una u otra por comodidad, sino que debemos elegir siempre una técnica probabilística. Pero en algunos casos las circunstancias nos empujarán a realizar una técnica no probabilística. Incluso dentro del muestreo probabilístico, siempre debemos elegir el muestreo aleatorio simple, solo que no siempre es factible de ser ejecutado. En su defecto, optaremos por el muestreo aleatorio sistemático, pero hay situaciones en las que no se puede llevar a cabo. Entonces seguimos descendiendo y elegiremos al muestreo aleatorio estratificado, el cual tampoco es aplicable en el 100% de los casos. Así que nuestra última opción probabilística es el muestreo por conglomerados. De no poder realizar un muestreo aleatorio, optaremos por uno no aleatorio, pero allí también hay jerarquías, es decir, que unos son más representativos que otros. El más representativo de todos es el muestreo por cuotas, seguido por el muestreo en bola de nieve. Menos representativo que este es el muestreo según criterio, y el último es el muestreo por conveniencia. La validación de instrumentos evita el sesgo de la capacidad diagnóstica.
Se ha difundido erróneamente el concepto de instrumento válido como aquel que mide lo que debe medir. Hace poco me subí a una balanza y este aparato me arrojó 10 kilogramos por debajo de mi peso real. Naturalmente me sentí muy emocionado. Sin embargo, el espejo no opinaba lo mismo que la balanza. Así que tuve que acudir a una nueva balanza para darme con la desilusión de que la primera balanza estaba descalibrada. La primera balanza a la que me subí mide lo que debe medir, es decir, mide el peso de las personas. Pero no podemos aceptar el resultado de sus mediciones. Por lo tanto, no es un instrumento válido, descartando así la falsa creencia de que el instrumento válido es aquel que mide lo que debe medir. Con ello no es suficiente, además debemos evaluar sus propiedades métricas, y de ello precisamente se encarga la estadística. Aquí podemos armar un esquema mental. La creación del instrumento o validez cualitativa le corresponde al asesor académico de la especialidad, mientras que la evaluación de las propiedades métricas o validez cuantitativa le corresponde al asesor estadístico para el análisis de datos. Digo esquema mental porque todo esto lo puede hacer el propio autor, si conoce la forma de hacerlo. Todos tenemos en nuestro interior un asesor académico y un asesor estadístico en potencia. El análisis estadístico como medio de control. La prueba de hipótesis no es la única finalidad del análisis estadístico, sino que también puede servir como medio de control para evitar interpretaciones erróneas. Un investigador de la ciudad de Pucallpa, en la selva peruana, relacionó la probabilidad de contraer la enfermedad del dengue con el sexo del paciente. Encontró que de cada 10 pacientes afectados por la enfermedad, 8 eran varones y solo 2 mujeres. Su interpretación fue que el sexo masculino era un factor de riesgo para la enfermedad del dengue. Sin embargo, también había recogido el dato de la ocupación de los pacientes y encontró que de los 8 pacientes varones, 4 realizaban labores en el campo y el resto en la ciudad, mientras que de las 2 mujeres afectadas, solo una trabajaba en el campo y la otra en la ciudad. De manera que el verdadero factor de riesgo era la exposición a la picadura del mosquito que transmite la enfermedad viral en las personas que laboran en el campo y no el sexo de los pacientes. En este caso, se realizó un análisis estratificado. La asociación entre el sexo y el dengue se debe hacer en cada estrato definido por la ocupación de los pacientes. Y de esa forma se demuestra que no existe asociación. Por otro lado, si planteamos la asociación entre el dengue y la ocupación en cada estrato definido por el sexo, encontraremos la tan ansiada asociación estadística. A esto se le denomina control estadístico y sirve para evitar las interpretaciones erróneas. La asociación entre el dengue y el sexo de los pacientes es una relación espuria o no auténtica. La última labor del asesor estadístico para el análisis de datos es el desarrollo de la prueba de hipótesis. Quizás la menos relevante, porque esta parte la puede completar cualquiera que sepa utilizar un software estadístico. Y sin embargo muchos creen que esta es la única labor del asesor estadístico. Por ello la frase de algunos tesistas cuando están frente al asesor estadístico: necesito que me haga unas tablitas. Ningún asesor estadístico se conoce todas las pruebas estadísticas existentes. Ni siquiera existe un software que pueda desarrollar todo lo que se conoce hasta hoy en materia de análisis de datos. Por ello no podemos exigir que los alumnos sean unos profesionales del manejo de datos. Lo que sí podemos exigir es que dominen los procedimientos estadísticos desarrollados en su tesis. Lo que no podemos aceptar es que los alumnos traten de argumentar que sus procedimientos estadísticos son correctos porque participó un asesor muy experto, reconocido y respetado. No importa quién haya desarrollado el procedimiento, el alumno tiene que estar en la capacidad de replicarlo paso a paso y explicarlo como si él mismo lo hubiese realizado.